Cáncer, bienvenidos a tu lectura para esta semana del 1 al 7 de junio. Te saluda J y están aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver esta semana cuál es el arcángel que te defiende y cuál es el mensaje para ti. Cáncer, te sale el arcángel Rafael y te habla que va a ser una semana muy linda para ti, una semana llena de entendimiento, de dar, de recibir y de grandes bajadas de información psíquica en tu mente. Te dice también que tienes que seguir a tu corazón, que vas a tener un hogar lleno de mucho amor para ti y tu familia. Y que tienes que empezar a confiar, mis guerreros de Cáncer, en esos mensajes psíquicos que vas a estar recibiendo. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, muchas gracias. Mira, estas son unas cartas nuevas que me acaban de llegar y gracias a tu apoyo las he podido obtener. Y son del espíritu animal, Spirit Animal. Vamos a ver cuál es el espíritu animal que te va a acompañar esta semana. ¿Qué número de suerte y mensaje tiene para ti? Déjame tu dedito para arriba si te gustan estas cartas. ¡Oh, wow! Mira, qué carta más hermosa. Te ha salido la carta de la anguila eléctrica, el espíritu de la anguila eléctrica. Y habla de que es el momento de que le des vida a tus ideas. Esta va a ser una semana en donde tienes que expresar tus ideas, tu mente se va a iluminar, va a brillar, va a tener grandes ideas, grandes proyectos, una gran creatividad también para desarrollar nuevos productos, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos proyectos, canciones. Vas a poder escribir algo que tú desees o manifiestes. Y el espíritu de la anguila eléctrica te da el número de la suerte 24 para ti. Puedes sumarlo también, sería 2 más 4. Sería 6, así que esos son los números de la suerte que te da, 24 o el 6 para esta semana. Vamos a ver tu mente, cómo va a estar, Cáncer, esta semana. Tienes la carta de la existencia. Te habla de una energía en donde vas a estar cuestionando, vas a estar preguntándote acerca de tu vida. Va a ser una semana donde vas a poder estar analizando muy bien qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres llegar. Vas a estar analizando muy bien los pasos que has llegado, los obstáculos que has vencido y los nuevos proyectos que vas a estar teniendo. Una semana para analizar mucho tu vida y ver hacia dónde quieres llegar. Va a ser muy positivo eso para ti durante esta semana. Tu mente está tranquila, la veo en paz, la veo feliz, la veo dispuesta a recibir información que venga del cielo, que venga por bajadas de información psíquica. Va a estar muy bien aspectado eso para ti. Tu corazón, ¿cómo va a estar esta semana, Cáncer? Vamos a ver. Tu corazón le sale la carta de las cargas y parece que hay ciertos sentimientos, ciertas emociones durante esta semana que podrían estar resurgiendo en ti. Situaciones o sentimientos tal vez que habían quedado en un pasado durante esta semana puedan volver a resurgir, pero tu corazón siente como un pesar, una carga. Tal vez puede ser por una situación donde tienes algún tipo de conflicto con algún familiar, con alguna amistad, o donde podrías estar con ese sentimiento de que tienes mucho dentro de tu corazón y no lo has expresado, pero durante esta semana tu corazón tiene la carta de las cargas. Así que podría estarse sintiendo un poquito pesado y más que todo también te invitan aquí tus guías a que durante esta semana esos sentimientos de pesadez, esos sentimientos reprimidos que puedas tener, los saques de tu cuerpo, los saques de tu corazón, los expreses, tal vez por medio de la pluma, escribiendo, por medio de creando algún tipo de canción o teniendo nuevas ideas, para que busques de esa manera como esa salida, ese escape de esa energía y salga de tu cuerpo y no se mantenga en ti. ¿Cuál es el bloqueo que sale para ti esta semana con respecto a tu energía, a tu vida? Te sale la carta de despacio, pero te aparece como bloqueo. Entonces estamos hablando aquí de que parece que las cosas están saliendo un poco más lentas en tu vida, se están atrasando las cosas que tú has estado esperando y va a ser una semana donde eso obviamente ha generado cierto obstáculo en tu vida porque no estás viendo progreso. Y como lo tienes como energía de bloqueo, te indica de que tienes que dejar de luchar en contra de la marea, tomar las cosas con calma, aceptar
la velocidad en la cual van las cosas en tu vida, para que de esa manera entonces no se convierta esta lentitud en un bloqueo y vayas a estar como con energías de frustración tratando de que las cosas se den, pero no es a la velocidad que tú quieres, es la velocidad que el universo, que Dios te lo ha puesto en el camino. Así que te están invitando a que esta semana esas cosas que no se han manifestado todavía, no permitas que te generen frustración. Al aceptar la velocidad lenta que tienen las cosas en tu vida en estos instantes, entonces dejas de tener esa fricción y dejas de tener ese retraso en cuanto a tu energía también. Déjame canalizar Cáncer. Ahora mismo voy a canalizar mensajes para ti, generales. Luego voy a ver trabajo, dinero y amor, los mensajes de tus ángeles y las 3 bendiciones. Así es que quédate conmigo hasta el final. Mira, estas cartas quieren hablarte para un mensaje general para esta semana. La carta de la fuerza, exactamente lo que te estoy indicando. No puedes tener esta semana conflictos, no puedes tener esta semana una energía en donde tienes frustraciones o quieres que las cosas se den a tu velocidad. Esto también podría ser de que te encuentras con una persona en tu vida que quiere que las cosas se hagan a su manera. Una persona que con esta carta del 3 de espadas podría ser una persona medio dictadora. Hombre o mujer con quien trabajes, o familia o pareja, que podría sonar como un poquito insistente, dictatorial, que quiere que las cosas se hagan a su manera y es solamente a su manera. Te están hablando aquí de que definitivamente esa persona va a estar en lo equivocado, pero que si tú tratas de irte en contra de esa persona, puede ser una empresa, tal vez el negocio donde tú estás trabajando te da ciertas instrucciones que tú vas en contra de esas instrucciones, o te atrasan empezar a trabajar, o te de alguna manera u otra te da una noticia un poco negativa. Habla de que no trates de luchar contra esa información, porque la única persona que podría salir perjudicada aquí eres tú. Recuerda que al final del día yo te doy los mensajes que yo recibo, ¿eh? Tú tienes que tomar la decisión en base a tus necesidades. Pues si tú quieres enfrentarte a este jefe o a esta persona y decirle tu opinión, o si es alguien en el amor, estás en todo tu derecho de hacerlo. Aquí te recomiendan los guías de que no vayas en contra de la marea, porque al final podrías salir un poquito perjudicado tú. Pero estas energías están bien pesadas. Estoy canalizando energías generales. Déjame desbloquearlas con las cartas del tarot de después, para ver cuál va a ser la resolución para ti en general. Pues esta carta te quiere hablar, me voy a quedar con ella. 6 de bastos. Las cosas se ven bien. Las cosas van a tener un resultado positivo para ti. Reina de oros y la carta del caballero de copas. Veo que si tú te dejas llevar, que si tú no interpretas o no tomas esto que te van a decir de una manera personal, no lo tomas a mal, y no haces que tus emociones se involucren, sino que piensas y actúas de una manera objetiva, tú vas a tener buenos resultados aquí, y van a ser resultados muy positivos, ¿eh? Porque te hablan de que esta situación donde alguien te impone algo, tú al final terminas venciendo, y esa persona termina dándose cuenta de que cometió un error, y tú vas esta semana a poder disfrutar de una mejor posición. Incluso aquí me están hablando de un cambio de cabeza. Yo lo veo de esa manera. Tú sabes que yo te lo interpreto de una manera un poco metafórica, tú tienes que adaptarlo a ti. Y esto me habla como de que esa persona prepotente podría perder su trabajo, y de repente podrías tú tener esa posición de esa persona prepotente, si estamos hablando de algo del trabajo. Pero yo te veo a ti feliz, disfrutando y bebiendo de la copa del éxito. Podría ser también un vencimiento sobre un enemigo, ¿eh? Un enemigo que tienes, una persona que está constantemente haciéndote la vida imposible. Tú simplemente no le haces caso y permites que Dios, el universo, el karma, le pase la factura, y se la va a pasar en grande. Es un mensaje general, se fue más por la línea de trabajo, pero igualmente voy a sacarte una línea acá aparte para los que están trabajando, ¿eh? ¿Qué mensaje hay para los que están trabajando esta semana de Cáncer? La carta de la sacerdotisa, la carta del 8 de espadas y la carta de la justicia. Hay algunos que durante esta semana parece que están empezando a tener una energía donde sienten que no hay progreso en su trabajo, sienten que las cosas están retrasadas. Estás teniendo como una intuición de algo que te está diciendo: esta semana es momento de que te quites las ataduras y que te vayas de este lugar. Y con la carta de la justicia yo veo que va a ser una semana donde tú podrías estar consultando o podrías estar conversando con abogados para saber qué decisión tomar con respecto a esto en el trabajo.
Es una energía donde ya tú estás sintiendo y tal vez lo vienes sintiendo desde hace mucho tiempo, Cáncer, donde tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a pasar el resto de mi vida en esta empresa. Yo no me voy a jubilar en esta empresa. Esto no es lo que yo quiero hacer. Ya llegué como al tope aquí. Entonces estás teniendo esa intuición, tu energía se está sintiendo con el 8 de espadas de que estás amarrado, estás siendo retenido, que esta empresa no te está beneficiando a ti. Y con la carta de la justicia yo veo entonces esos trámites legales tal vez para presentar una renuncia y buscar algo mejor. Si estás pensando en eso, en dejar tu trabajo, déjame ver si esa es una buena decisión para ti. Igualmente al final está el tarot interactivo. Al final salen los enlaces para que puedas allí hacer preguntas y ver los diferentes caminos que tienes. Son diversos videos que tengo allá especiales para eso. Te va a ir requete bien. Recuerda que al final del día yo soy tu guía, yo te envío los mensajes de parte de Dios, del universo, en lo que tú creas, yo te transmito ese mensaje. Y aquí están diciendo de que esa decisión de dejar este trabajo, si esa es la situación en la cual tú te encuentras, va a ser la mejor decisión que puedas hacer en tu vida. Aquí hay un cambio, una mudanza, te vas de un lugar hacia otro con respecto al trabajo. Podría ser también algo tal vez no es tan dramático, te ofrecen un cambio de posición en el trabajo actual y eso es lo mejor que puedes hacer. Si estás buscando trabajo, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Recuerda dejarme tu dedito para arriba y en los comentarios déjame tu nombre y tu país, pues para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y comparte este video, si te ayuda a ti puede que ayude también a otra persona. Mira, yo veo aquí que algunos de ustedes que han estado esperando trabajo, parece que una oportunidad que venía con tu nombre, que venía marcada para ti, alguien te la quitó. Y no quiero sonar en negativos, mis guerreros, pero por eso es... porque yo te doy el mensaje que recibo en el momento. Por eso es que muchas personas se identifican con la lectura. Y el mensaje que yo recibo aquí es que había una oportunidad que tú estabas esperando desde hace mucho tiempo. Y parece aquí con esta carta del 7 de espadas que alguien vino y ¡puf!, te la quitó. Por eso todavía te encuentras en esa energía de desempleo, porque alguien se metió en la línea tuya y te quitó esa oportunidad. Y es algo que tú venías esperando desde hace mucho tiempo. Incluso tal vez algunos de ustedes ya venían de varias entrevistas, de varios procesos con la empresa y tú nada más estabas esperando que te dieran la última llamada para decir cuánto empezabas y de repente la llamada o nunca llegó o la llamada llegará esta semana para decirte, oye, mira, ¿sabes qué, Cáncer? Lamentablemente no te vamos a poder dar esta oportunidad. Pero déjame ver cómo terminan las cosas para ustedes que están buscando trabajo, si esto ha sido algo bueno para tu vida. Le conviene a Cáncer esperar por una mejor posición, una mejor oportunidad. Sí, te conviene esperar por una mejor oportunidad. Me dicen aquí que en ese trabajo parece que hay una persona que podría ser una mujer o tener energías femeninas donde hubieras empezado a trabajar, incluso tal vez ella te pudo haber entrevistado. Y me hablan de que esa persona es una persona súper negativa, súper pesada, súper egocéntrica y que te ibas a encontrar o con esa persona que te entrevistó porque tal vez ibas a trabajar directamente con él o con ella, o ibas a encontrarte con alguien así en ese trabajo. O tal vez conoces a alguien ya en ese trabajo que te dio la referencia y te habló tal vez de esta persona. Pero aquí me están indicando con la carta de la templanza de que esto viene de arriba, viene de Dios, viene de tus ángeles que te quitaron este trabajo porque no era conveniente para ti. Síguelo intentando que llegará el trabajo que conviene para tu vida. Déjame ver tus finanzas para esta semana. Ya viene la parte de los ángeles, así es que quédate conmigo. Tus finanzas, 10 de oros, as de espadas y la carta del 5 de bastos. Hay algo aquí con respecto a las finanzas que tú has venido peleando o has venido tratando de obtener cierto dinero. Puede ser un dinero que tú has estado tratando de pedir prestado, un dinero que has estado pidiendo a tu trabajo, un dinero que te pueden estar debiendo. Y aquí me indica que los resultados para esta semana de una discusión, problema o de un dinero que tú has estado peleando que te pertenece, este dinero es tuyo, lo vas a estar recibiendo durante esta semana porque aquí con el as de espadas tú sales victorioso. Y el 10 de oros te habla acerca de abundancia financiera, de abundancia con respecto a dinero. Y esto lo interpreto para ti entonces como un dinero que tú estabas esperando, que estabas reclamando. Puede ser un reembolso también. Si tú intercambiaste algún producto, diste algún producto defectuoso, hiciste una compra que resultó no servir, no funcionar, no lo que tú estabas esperando y estabas a espera de que esta empresa
te hiciera el reembolso, también lo vas a estar recibiendo. Así que aquí llega dinero que tú tuviste que poner un reclamo para poder obtenerlo. Y es una suma importante, así que durante esta semana recibes ese reclamo. Eso sale a tu favor con respecto a las finanzas. Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Tienes la carta del 3 de bastos, la carta del 4 de oros y la carta del 2 de oros. Aquí parece que los que están en pareja tienen una situación de una indecisión, están pensando en o dejar a su pareja o están pensando en hacer algún tipo de cambio, tal vez con su pareja, pero no están siendo honestos, no están siendo sinceros con respecto a sus sentimientos, ni tampoco con respecto a sus finanzas. Aquí yo veo esta información en la pareja donde están pensando en hacer un cambio, o dejar a la pareja, o irse a otro país, a otra ciudad, y están teniendo dificultades para expresar lo que verdaderamente están sintiendo. Aquí algunos podrían estar también pensando en tomar esa decisión si se van o si se quedan. Tal vez puede ser por hijos que están pensando entonces en si lo hacen o no lo hacen, ¿no? Y aquí hay un gran conflicto. Se va a desatar un gran conflicto en la pareja durante esta semana y puede tener que ver con esta energía. Podrías también estar indicando esto con algún hijo de ustedes que tal vez esté en otro país o en otra ciudad que necesite cierto dinero para poder regresar o para poderse mantener. Tal vez pudo haber sido un hijo que no hizo caso en la pareja y les dijeron, regrésate pues para acá porque la situación está difícil con esto que está sucediendo a nivel mundial. El hijo no hizo caso, ahora necesita dinero y esto los va a llevar a ustedes a tener un gran conflicto en pareja para poder darle ese dinero a ese hijo, porque dársele el dinero para que regrese a tu país o a tu ciudad va a implicar de que a ti te va a faltar dinero para comer o para otras cosas. Como yo siempre les digo, yo no juzgo. Cada uno de ustedes toma la decisión con la cual ustedes se sientan más felices. Yo nada más te doy el mensaje de la situación que viene para ti y también la solución. Pero en estos instantes eso es el mensaje que veo. Traté de aclararlo con las cartas del tarot de después, pero sigue marcando bloqueo con esa energía en la pareja. Conflicto por una intención de abandono o conflicto por un hijo por tratar de ayudarlo. Si estás soltero, vamos a ver el amor para ti esta semana, que puede ser algo interno o algo externo también. Tienes la carta del 4 de bastos, la carta del 5 de oros y la carta del mago. Hay algunos de ustedes aquí que fueron abandonados con respecto al amor y esa situación en donde alguien con quien tú estabas, con quien tú pensabas que ibas a tener una gran estabilidad, te dejó, te abandonó con este 5 de oros. Eso lo único que hizo a ti fue hacerte más fuerte. Y veo que hay algunos de ustedes guerreros de cáncer que en realidad tienen una energía en su vida donde veo que no necesitas a alguien, Recuerden que estas lecturas son generales. Si esto no resuena contigo, puedes escuchar tu signo ascendente y tal vez ahí tengas un mensaje para ti esta semana. Pero yo veo a muchos guerreros, guerreras de cáncer en estos instantes con esta carta del mago donde se sienten felices estando solos e independientes. No veo que estés con una energía en donde tengas como una ansiedad o desesperación por encontrar el amor. Si esto no te ha sucedido, entonces durante esta semana podrás sentirte de esa manera, podrás levantarte con la mano firme y decir, ¿tú sabes qué? Yo no necesito a nadie ni cumplir con los estándares de la sociedad para decir que tengo un hogar feliz. Soy soltero, soltera, tengo mi hogar, tengo mi casa, o lo poco que tengo es lo que me hace feliz y estoy muy contento con esto. Energías positivas emocionalmente para los que están solteros. ¿Qué puedes hacer esta semana para mantener energías positivas a tu alrededor? ¿Qué te indican como un hobby o una manera de desestresarte? Los arcángeles Cáncer esta semana te hablan de que tomar liderazgo, de que tú eres una persona para ser líder, no para seguir, que tienes que tomar cargo y control de la situación en tu vida. Y lo otro que te indican acá es que tienes que buscar una manera, una salida o un escape, como te había hablado, para expresar tu creatividad, para expresar esa energía que tienes atascada dentro de tu corazón, para que salga de tu vida con esas cargas en el corazón, recuerda, y también entonces para que puedas generar nuevas ideas y nuevos conceptos. Habla de que tu alma está desesperada por expresar sus sentimientos y creatividad. Así que trata de practicar algún tipo de arte durante esta semana, escribir, pintar, dibujar, para que de esa manera puedas entonces liberar las energías que tienes presionadas dentro de tu corazón, que eso no te deja que la energía fluya de una manera positiva.
El consejo que te dan tus ángeles, te sale que la situación en la cual te encuentras va a mejorar. Así es que tienes que tener una mente y una actitud positiva porque las cosas van a mejorar. Y el otro mensaje también para ti, si alguno de ustedes ha estado sufriendo quebrantos de salud, te habla de que tu salud también va a mejorar. Que tomes tus medicamentos. Me acaban de decir que hay algunos de ustedes que se están haciendo los egipcios, medio locos. Esos dos términos separados, uno del otro, sin ofender a nadie. Me están diciendo de que necesitas tomar tus medicinas, que no puedes hacerte o no puedes descuidar las medicinas, digámoslo de esa manera. Vamos a ver cuáles van a ser tus 3 bendiciones para esta semana, en qué áreas de tu vida van a llegar a manifestarse. Tienes aquí con la carta del Sota de Oros y te habla de una ayuda que vas a poder brindarle a un hijo. Parece que finalmente van a hacer ese sacrificio, y ese hijo o esa persona que necesita de tu ayuda va a estarla recibiendo. Esto también podría estarte hablando acerca de una bendición con respecto a donaciones que podrías dar o recibir. ¿Qué otra bendición viene para ti esta semana? Mira, tienes la carta del mago nuevamente. Esta anteriormente te salió en los solteros, pero ahora te vuelve a salir a ti como una bendición. Y parece que para algunos de ustedes el estar en una relación podría significar cierto tipo de amarre o te sientes con cierta restricción. Y el estar soltero te da esa libertad de poder generar una nueva creatividad. Y tienes esa bendición en donde tú vas a poder independizarte esta semana, mentalmente o físicamente, de algún pensamiento o de una persona. Y que van a llegarte a ti las herramientas que necesitas para poder salir adelante. Y la tercera bendición que llega para tu vida esta semana es la carta del ermitaño. Y me dicen que encuentras tu guía. Vas a encontrar una persona que puede ser un consejero, que viene como un enviado de Dios a tu camino para guiarte en el camino que tú necesitas seguir para encontrar la felicidad y el éxito. Genial. Recuerda compartir este video si te ha ayudado de alguna u otra manera, pues para que también pueda ayudar a otras personas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso. Aquí está el video interactivo. Un fuerte abrazo.